Una mujer protege a su hija por todos los medios posibles de los peligros del mundo postapocalíptico lleno de zombies. Brooke se preparaba para una velada en el restaurante. Ya vestida, se encontraba en la popa de un barco fluvial cuando apareció una joven, Lydia. Con orgullo mostraba su vestido. Poco después llegó su madre, Dee. Brooke intentó elogiar el atuendo, pero Dee se sentía incómoda. Le parecía extraño jugar a disfrazarse en circunstancias tan difíciles y dudaba si era una buena idea. Brooke la tranquilizó, asegurándole que los guardias estaban de servicio y patrullaban la zona durante toda la semana. La fiesta en el barco fluvial estaba en pleno apogeo. Lydia seguía luciendo su hermoso vestido, mientras Dee se sentó en la barra. El camarero, Billy, le preguntó por qué no estaba con su hija. Al no recibir respuesta, hizo otra pregunta. ¿Por qué no intentaba pasar más tiempo con ella? Luego añadió que no parecía alguien que intentara crear una sensación de normalidad en medio del apocalipsis zombie. Brooke se esforzaba al máximo por mantener una atmósfera parecida a la vida anterior. Billy comentó que muchas personas harían lo que fuera por asistir a esa fiesta. Dee salió a la cubierta y miró hacia el bosque, donde vagaban los zombies. Brooke se le unió diciendo que solo eran muertos sin rumbo. Dee confesó que no confiaba en Billy. Brooke sonrió. Según ella, Dee no confiaba en nadie. Cambiando de tema, Brooke recordó que pronto sería el cumpleaños de Lydia y propuso organizarle una fiesta. Ya había pasado más de un año desde su llegada, y en su opinión, era tiempo suficiente para acostumbrarse a la vida en el barco. Sin embargo, a Dee le preocupaba que Lydia tuviera expectativas demasiado altas. En ese momento, Dee sacó repentinamente un cuchillo, obligando a Brooke a agacharse. Sobre ellas colgaba una red de pesca y dentro había un zombie. Dee lo apuñaló al instante y la sangre cayó sobre Brooke. Un recuerdo invadió la mente de Dee, el momento en que se convirtió en alfa. En su cabeza resonaron sus propias palabras. Tenía 9 años cuando acabé con la vida de mi padre. Lo merecía. Luego comienzan a relatar cómo, junto al padre de Lydia, quedó atrapada en un sótano cuando el mundo se vino abajo. Al día siguiente, Brooke fue interrumpida apresuradamente en sus quehaceres. En la comunidad se hablaba de la desaparición del señor Langston. Brooke preguntó a Dee si lo había visto. Ella recordó haberlo encontrado la noche anterior en el bar y sugirió hablar con Billy, ya que fue quien lo atendió. Billy confirmó que el señor Langston pasó toda la noche allí, que estaba borracho y apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, dijo que otra persona lo acompañó de regreso a su habitación. Mitch creía que debían tomar una lancha y buscarlo en el pantano, pero Nolan opinó que si Langston se había ido, era porque quería. Brooke estuvo de acuerdo, pero Jenna no podía creer que ni siquiera fueran a buscarlo. Finalmente, Brooke decidió convocar una reunión para informar a todos sobre lo ocurrido. Dee, al oír la conversación, se escondió cerca. Más tarde, Lydia estaba aprendiendo a poner la mesa correctamente. Le contó a su madre que Brooke pensaba que necesitaba un vestido nuevo para la fiesta en el jardín. Lydia, entusiasmada, dijo que le gustaban las hadas, pero Dee no entendía por qué seguían poniendo la mesa como si no pasara nada. En un momento dado, Dee escondió discretamente un cuchillo en su bolsillo. Lydia lo notó y le preguntó para qué lo quería. Dee respondió que era por si lo necesitaba. Lydia entendió que su madre quería irse y le propuso que lo hiciera sin ella, pero Dee respondió bruscamente que no sobreviviría sola. Lydia lo interpretó de otra manera. Creyó que su madre pensaba que ya estaba condenada. La niña afirmó que tenía amigos y Dee, molesta, salió a la calle. Al pasar junto a Billy, Dee notó que él arrojaba algo al agua. Le preguntó si no era un espejo, pero él fingió no entender de qué hablaba. Sospechando algo, Dee llamó a Brooke y a los demás, explicando que creía que Billy había enviado una señal con un espejo a alguien en el bosque. Billy se rió, diciendo que eso era una locura, y sugirió que lo registraran. Igual no encontrarían el espejo, ya que lo dejó caer al agua cuando notó que lo estaban observando. Nolan, observando desde la cubierta superior, confirmó que no había nadie en el bosque. Solo zombies vagando entre los árboles. Dee recordó que Billy fue el último en ver con vida al señor Langston y que apenas llevaba 3 semanas allí. Brooke le preguntó qué pensaba hacer al respecto. Sin dudarlo, Dee dijo que debían deshacerse de él. Billy notó el cuchillo en su bolsillo y, presa del pánico, gritó que ella quería matarlo. Sin esperar respuesta, saltó por la borda. Brooke, furiosa, dijo que no le sorprendía que Lydia le tuviera miedo. Esas palabras enfurecieron a Dee. Le exigió a Brooke que no volviera a hablar con su hija y advirtió que, si lo hacía, ella se iría. Lydia fue testigo de la pelea y salió corriendo, asustada. Dee entró en su habitación e intentó calmarla con voz suave, pero se dio cuenta de que la habitación estaba vacía. Brooke apareció detrás de ella y dijo que Lydia solo necesitaba espacio. Dee ignoró sus palabras y preguntó bruscamente dónde estaba su hija.
Brooke respondió con otra pregunta. ¿Por qué Lydia tenía miedo de su propia madre? Enfurecida, Dee sacó el cuchillo y exigió que Brooke le dijera dónde estaba la niña. Un grito interrumpió su tensa conversación. Alguien había muerto, lo que confirmó aún más a Dee que debía encontrar a Lydia cuanto antes. El grupo quedó en shock al descubrir que Billy había sobrevivido al salto al agua. Dee tenía razón. Él realmente era peligroso. Ahora tenía a todos apuntados con un arma y les ordenó arrodillarse. Billy explicó que tras la desaparición del señor Langston había quedado un lugar libre, pero ahora necesitaban eliminar a 6 más para que su gente pudiera ocupar sus puestos. Luego empezó a reflexionar sobre cómo Brooke intentaba mantener el orden en el barco, y no entendía por qué aceptaban a personas que, según él, ya se habían rendido. Después de eso, Billy pasó al siguiente paso. Comenzó a decidir quién debía morir. Exigió que le dijeran dónde estaban Dee y Lydia. Todd mintió, diciendo que habían salido a correr, pero Billy no le creyó. Conocía demasiado bien su rutina. Ordenó a sus hombres que las encontraran. Uno de ellos localizó a Brooke y estuvo a punto de matarla, pero Billy le ordenó que la tratara con más delicadeza. Según él, necesitaban gente fuerte para el desarrollo de su sociedad, y le propuso a Brooke que siguiera siendo amable, mientras él se encargaba del resto. Para demostrar su poder, le disparó a uno de los miembros del grupo. Brooke intentó detener más asesinatos, proponiendo encontrar una manera de alojar a todos, pero Billy ignoró sus palabras y mató a otra persona. Nolan eligió el camino más cobarde. Propuso sacrificar a su esposa, alegando que no hacía nada. Jenna se resistió y le rogó a Billy que matara a Nolan en su lugar. Al final, todos aceptaron ayudar a Billy a buscar a Dee y Lydia, excepto Todd, quien resultó ser el único hombre decente del grupo. Mientras discutían quién sería la siguiente víctima, Dee aprovechó el momento. Se acercó silenciosamente al hombre que sujetaba a Brooke y lo atacó por la espalda. Luego, sin perder tiempo, disparó a otro de los cómplices de Billy. Después de eso, Dee soltó el bote y saltó al agua. En el barco estalló el pánico, gritos, peleas, disparos. Mientras tanto, Dee intentaba calmar a Lydia, que gritaba y le rogaba a Brooke que huyera. Pero Dee la interrumpió bruscamente, recordándole quién era su madre y ordenándole obedecer. Al llegar a la orilla, Dee se defendía de los zombies. En un momento, uno cayó desde arriba, atrapándola. Ella lo cortó y obligó a Lydia a esconderse debajo del cuerpo para pasar desapercibida. Desde la orilla, observaron cómo alguien lograba llegar desde el barco a tierra firme, solo para ser atrapado y devorado por los zombies. Dee untó la sangre del muerto en el rostro de Lydia y le ordenó imaginar que no existía. Le prometió que nada ni nadie podría apoderarse de ella. Siguieron avanzando hacia el bosque. Pronto, Dee vio a Brooke. Antes de que Lydia pudiera verla, sacó unos auriculares de la mochila. Se los puso a su hija y le dijo que no se moviera hasta que ella volviera. Dee se paró frente a Brooke y le recordó que ella le había prometido a Lydia un mundo, y luego se lo había quitado. Brooke la culpaba por todas las muertes en el barco, pero Dee afirmó con firmeza que, de no haber hecho lo que hizo, habrían matado también a Lydia. Hice lo que haría una verdadera madre, dijo con frialdad. Dee apuntó con la pistola a la cabeza de Brooke, pero en ese momento Lydia corrió hacia ella, rogándole que no la matara. Dee apartó a su hija de un empujón y volvió a apuntar. Lydia, tapándose los oídos, se acurrucó en el suelo y empezó a cantar una canción. Ese momento hizo que Dee bajara el arma. Se acercó a Lydia, la abrazó para calmarla y le repitió que no iba a matar a Brooke. Dee consideró que la muerte sería un castigo demasiado fácil para Brooke. En lugar de matarla, le hizo un corte profundo en la cara con un cuchillo, dejando una cicatriz como marca permanente de su traición hacia Lydia. Lydia, aún conmocionada por lo ocurrido, expresó su deseo de regresar al barco. Pero Dee fue categórica. Ahora estaban solas. La niña, llena de rabia, la acusó de haber deseado que Brooke fracasara. Pero Dee permaneció firme, negando con la cabeza y asegurando que todo lo que Brooke había enseñado era una mentira. Desesperada, Lydia preguntó por su padre, confesando que no quería quedarse con su madre. Dee le respondió con frialdad que su padre era débil y que ella no debía parecerse a él. Continuaron su camino hasta llegar a un campamento de casas rodantes. Mientras inspeccionaba uno de los remolques, Dee encontró un juego de té que le arrancó una sonrisa, pensando en la posibilidad de organizar una pequeña fiesta para las dos. Pero Lydia ya no le prestaba atención. Al salir del vehículo, vio a unas figuras humanas que inicialmente creyó que eran sobrevivientes del barco, pero pronto se dio cuenta de que eran zombies. Dee reaccionó de inmediato y le ordenó alejarse. Cuando Lydia retrocedió, ella la tomó del brazo con firmeza. Consideraba que había llegado el momento de que su hija aprendiera a sobrevivir. Intentó hacer que Lydia matara a uno de los zombies, pero la niña, aterrorizada, se negó a tomar el cuchillo. Sin vacilar, Dee cubrió a los zombies con una lona y luego les clavó el cuchillo en la cabeza a través de la tela.
Al terminar, notó que Lidia había escapado y salió corriendo tras ella. En lo profundo de sí misma, Dee sentía cómo se consolidaba su transformación en alfa. Mientras corría, sus pensamientos se centraban en la dureza de las decisiones necesarias para proteger a los seres amados, incluso si eso significaba hacerles daño. Finalmente, encontró a Lidia sentada bajo un árbol. La niña, confundida y desorientada, decía que oía voces que la llamaban, creyendo que las hadas querían llevársela. Abrazó a su madre y le confesó cuánto la amaba. Dee, conteniendo las lágrimas, le dijo que estaba cansada y le pidió que cerrara los ojos. Luego sacó su cuchillo, decidida a actuar. Antes de que pudiera hacer algo, un susurro la detuvo. Lidia abrió los ojos al escuchar que los árboles parecían hablarle. Dee se incorporó de golpe, empuñó su arma y exigió saber quién estaba allí. Desde la oscuridad emergió un grupo de personas con máscaras hechas de piel de zombie. Su líder, una mujer llamada Hera, se quitó lentamente la máscara y se acercó en silencio. Sin decir una palabra más, golpeó a Dee, dejándola inconsciente. Así terminó la historia de Dee, quien, al despertar, aceptó plenamente su nueva identidad como alfa. Levantando la máscara que una vez perteneció a Hera, comprendió que ese era el fin de la mujer que había sido, y el inicio de una nueva versión de sí misma. Observando la máscara con melancolía, recordó cómo Lidia le había mostrado amor, incluso en medio de la oscuridad.